Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Presentado y dirigido por Hiru Hamabi, Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil. El segundo viernes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, en Ática FM. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. I'm here. Can you see me? Estoy aquí, ¿me ves? Pues estamos aquí pasando 9 minutos sobre la 1 del mediodía en este viernes 9 de noviembre del 2018, dándote la bienvenida al comienzo de una nueva edición, la sexta de Estoy aquí, Hemen nago, ikusten nauzu, programa presentado y dirigido por la asociación Hiru Hamabi. Un saludo que te mandamos ahora mismo si te encuentras sintonizando el 106.4 de la FM en tu radio en Pamplona, si te encuentras escuchándonos en directo a través de internet en aticafm.com o a través de la aplicación de Ática FM para teléfonos y dispositivos móviles. Saludos también si nos estás escuchando en diferido a través de los podcasts, los programas que una vez emitidos colgamos en internet para que puedas escucharlos cuando tú quieras y a los cuales puedes acceder a través de la página de Hiru Hamabi o de Ática FM. Deseando que nos permitas acompañarte en directo hasta las 2 de la tarde y para ello te propongo una anfitriona de lujo. Ella es Mar Ugarte. Mar, ¿estás por ahí? Hola, muchas gracias Fernando, pero voy a mi frase. Hola, estoy aquí, ¿me ves? Soy Hiru Hamabi. Y hoy, en nuestro programa número 6, en Radio Solidaria Ática FM, vamos a hablar de los profesionales que son necesarios para el buen desarrollo, para la evolución y recuperación de los niños y niñas que han sufrido un daño cerebral adquirido. Bien, pues os contaré que nuestra sanidad ha evolucionado mucho.
Las atenciones en la fase aguda en los hospitales, cuando el niño tiene un traumatismo craneoencefálico o sufre un ictus o un tumor cerebral o una infección. Esta sanidad es eficiente y es efectiva, muy efectiva. Los niños que antes morían ahora se salvan. Pero esa mejora considerable y muy importante ha creado una nueva necesidad de asistencia a estos niños. A estos niños y niñas que han salido adelante, pero que en muchos casos adquieren déficits, que hay que trabajar pronto, muy pronto, de forma intensiva, con un diagnóstico claro y con una planificación durante toda la etapa del desarrollo del menor. Digo con un diagnóstico claro porque nos encontramos en la asociación con familias que llegan a tener el diagnóstico de daño cerebral adquirido después de mucho tiempo de evolución de la enfermedad. Y eso es otra de las cosas que hay que cambiar. Y yo siempre digo que lo que no se conoce, pues no existe. Y de ahí parte de nuestro empeño de Iru Amavi en trasladar a la sociedad y principalmente a vosotros y a los padres y a las madres afectadas que sepan por dónde ir, que sepan qué solicitar, que sepan en definitiva qué profesionales necesitan su hijo o su hija para rehabilitarse. Dentro de las diferentes etapas, desde el ictus o desde el tumor o desde el traumatismo craneoencefálico, y después de que a nuestro hijo le salvan la vida en el hospital, entramos en una etapa importante, vuelvo a repetir, muy importante. Es en esta fase en la que debe intervenir un equipo transdisciplinar liderado por médicos rehabilitadores y neuropediatras. De estos profesionales cuelga un equipo importante que tiene que trabajar en cohesión y tiene que trabajar en comunicación. Neuropsicólogos, neurofisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas. Estos como principales profesionales porque en determinados casos, puntualmente o de forma periódica, intervienen otros profesionales sanitarios como neurofisiólogos, traumatólogos, neurooftalmólogos. Recordad que siempre que hemos hablado de daño cerebral adquirido, hablamos de muchos déficits diferentes. Pero no voy a volveros locos, ¿vale? Y vamos hoy a empezar con una figura no más importante que otras, pero sí esencial en el plan a seguir y a desarrollar en un niño que ha tenido un daño cerebral adquirido. Y en este caso, que uno de sus déficits sea el deterioro cognitivo. Entrevistamos a Beatriz Gavilán, neuropsicóloga en el Hospital Beata María Ana de Madrid, hospital que pertenece a la red MENI, con larga tradición y trayectoria en pacientes con deterioro cognitivo. Tienen unidades de neurorehabilitación infantil en diferentes comunidades autónomas. Beatriz es licenciada en psicología, máster en neuropsicología cognitiva, doctora en neurociencias y todo ello por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene diferentes publicaciones, actividad docente en másters y posgrados de neuropsicología y actividad investigadora concretamente en neuropsicología infantil. Comenzó su andadura con el daño cerebral adquirido en el año 2002 y desde el año 2004 encaminó su carrera concretamente dentro de las unidades de daño cerebral adquirido infantil. Imaginaos la experiencia que tiene esta mujer. Buenos días, Beatriz. Hola. Vamos a contar hoy a los oyentes, como he comentado antes, uno de los profesionales que abordan a los niños con daño cerebral adquirido infantil son los neuropsicólogos. Y Beatriz es neuropsicóloga, como ya os he comentado y os he hablado de todo su currículum. Beatriz, cuéntanos, ¿qué es un neuropsicólogo? Pues bien, un neuropsicólogo es una persona que estudia psicología, ¿no? Un psicólogo, y que posteriormente se especializa a través de un máster en neuropsicología, ¿no? En toda esa parte de neurología más conductual, ¿no? Y profundiza en los diferentes procesos cognitivos, con ello me refiero pues a atención, memoria, lenguaje, etcétera, ¿no? Con objeto de saber valorar esas funciones
y posteriormente plantear una rehabilitación y un trabajo para mejorar, ¿no?, las dificultades que puedan aparecer en esas funciones, ¿no? Entonces, esa es la labor de un neuropsicólogo. Bueno, ya sabes que IRU Amavi es Asociación de Daño Cerebral Infantil. Uh-huh. Y concretamente yo me voy a ceñir en los niños porque el abordaje con los niños, concretamente de la neuropsicología, ¿es difícil dependiendo de una edad u otra? A ver, lo que pasa es que tienen consideraciones diferentes en función de la edad que tenga el niño, ¿no? Claro. Hay algo que tenemos que tener muy claro y es el desarrollo normal del niño, ¿no? Para poder, ¿no?, detectar cuando hay un desarrollo que no se está siguiendo con normalidad. E indudablemente no es lo mismo un niño con 2 años, con 8, que con 15, ¿no? Las dificultades que pueden presentar son distintas, ¿no? Las consecuencias después de padecer un daño también van a ser distintas. De hecho, hay diferentes aspectos, ¿no?, que nos van a hablar incluso un poco del pronóstico después de haber sufrido un daño. Entonces, hay que tenerlo muy en consideración porque la edad es uno de los aspectos, ¿no?, de los factores clave una vez que un niño ha tenido un daño. El daño cerebral infantil, el abordaje es muy diferente al de adultos. ¿Hay que estar preparado específicamente en infantil? Sí, sin lugar a dudas. Un poco por lo que he comentado antes, ¿no? Sí. Necesitamos saber y tener muy claro cuál es el desarrollo normal de un niño sin patología, ¿de acuerdo? Y entonces eso en un adulto no lo necesitas, pero en población infantil sí. Y luego incluso para la intervención, las intervenciones tienen que ser fundamentalmente a través del juego, ¿no? La intervención es distinta. Luego también las consecuencias, como comentaba antes, también van a ser distintas en función de la edad del niño, las pruebas, ¿no?, que vamos a emplear para valorar, para intentar detectar esos déficits. Entonces realmente son dos campos completamente distintos que requieren, ¿no?, que necesitan de una formación específica, ¿no? Porque de hecho las funciones cognitivas, ¿no?, o sea, por ejemplo, a la hora de estudiar memoria, funciones ejecutivas, lenguaje, necesitamos estudiar el desarrollo de estas funciones. No es lo mismo el lenguaje de un niño de 2 años, claro, que con 6, que con 15, ¿no? Y lo mismo, ¿no?, con el ¿Cómo resto os formáis en eso? Me estás contando que vosotros hacéis, después de estudiar psicología, hacéis la especialidad en neuropsicología y ya estamos hablando de la especialidad, ¿no?, al entrar en infantil. Sí que hay máster que contemplan esta formación específica en infantil, ¿no?, en infanto-juvenil. Son muy pocos, pero sí que hay alguno que lo contempla, ¿no? Y entonces yo creo que esta es la mejor vía para formarse. En caso de que no sea así, pues indudablemente cualquier formación que se pueda compatibilizar con un máster en neuropsicología en el que te dé esa formación del desarrollo del niño, ¿no? Del niño, claro. Yo te lo pregunto porque creo que es importante que los padres, al fin y al cabo esto es informativo para que ellos sepan encontrar el mejor profesional. Cuando están buscando un neuropsicólogo, pues bueno, que sepan buscar la formación también de ese profesional, ¿no? Que sepan lo que tienen que buscar y por lo que tienen que preguntar y lo que tienen que encontrar, ¿no? A mí me gustaría que también que nos contaras a todos, yo también me incluyo en ellos, qué patologías puede tener un niño con daño cerebral infantil. Imagino que serán las mismas que se le pueden producir, el origen de ese daño cerebral, por qué patologías llegan a un daño cerebral infantil, un poquito, y cuáles son las que aborda y entra neuropsicología. A ver, pues el daño cerebral, ¿no?, adquirido o sobrevenido puede darse porque ocurra un traumatismo craneoencefálico, ¿no?, que puede ser debido a un accidente de tráfico, a una caída. Pueden aparecer los daños, los tumores, ¿no?, cerebrales, los tumores cerebrales, ¿no? También tras anoxias, ¿no?, por ejemplo en ahogamientos, ¿no?, cuando hay una pérdida de oxigenación, ahí también aparece. Un niño que se atraganta, ¿verdad? Sí, por ejemplo.
Exacto, de forma posterior pueden aparecer en ese momento daños cerebrales. También, por ejemplo, las infecciones, ¿no? Meningitis, encefalitis, ¿no? Estos procesos también provocan daños cerebrales. Luego también hay otro grupo de patologías que no en sí directamente ellas son las que provocan el daño, pero sí los tratamientos que reciben estos niños, ¿no? Al padecer estas patologías. Por ejemplo, sí que se sabe, ¿no? Y está más que documentado en la literatura, que la combinación de radioterapia, ¿no? Con quimioterapia provoca una serie de alteraciones a nivel cerebral, ¿no? Un daño cerebral. Con lo cual los niños que tienen tumores cerebrales pueden... Y los niños también que tienen leucemias, ¿no? también. Debido a los tratamientos, ¿no? Y en otras patologías también. Por ejemplo, hay otro grupo de niños también que yo les he visto en ocasiones en consulta, que son los niños cardiópatas, ¿no? Al final, esta situación, ¿no? De alteración, el corazón es un órgano que se encarga de proveer de oxigenación, de sangre, de bombearla, etcétera, ¿no? A todas las partes del cuerpo y entre ellas el cerebro. Entonces, estas situaciones que atraviesan estos niños, de situaciones a lo mejor de momentos de hipoxia, en las que tienen que ser sometidos a intervenciones muy largas, ¿no? A edades muy tempranas, ¿no? Etcétera, también en muchas ocasiones pueden provocar algún tipo de daño cerebral, ¿no? En mayor o en menor medida. Perfecto, yo lo digo porque los padres, yo siempre hablo de los padres porque son a los que represento a la asociación, pero muchas veces no es que vayan a sustituir al médico, válgame Dios, pero que los padres muchas veces también tienen esa intuición cuando ven al niño que tiene determinados comportamientos o bueno, situaciones extrañas o fuera de lo habitual, que también puedan, no sé, pensar que el niño puede derivar a tener algo que se pueda valorar desde el punto de vista neuropsicológico, ¿no? Vuelvo a repetir, que conozcan al profesional y que conozcan lo que hace el profesional y qué es lo que trata, ¿no? Yo quiero que también que nos cuentes, los niños me has hablado antes que la peculiaridad con respecto a los adultos es que hay que también conocer lo que es todo el desarrollo y la etapa de desarrollo del niño. Sí. Eso no quita, y pregunto, y imagino que la contestación será así, es que empezar de manera temprana, en cuanto se produce el daño, es importante para el niño. Sí. Durante la etapa del desarrollo, ¿qué frecuencia debe haber de seguimiento? Si tiene que ser algo puntual, si tiene que ser algo periódico, si tiene que depender de las edades. Cuéntanos un poco, creo que es importante, además, es que creo que es muy característico del daño cerebral en el niño el que se haga ese seguimiento en esa época, ¿no? En toda la etapa del desarrollo. A ver, creo, claro, es muy difícil establecer, ¿no? Exactamente en qué momento o cada cuánto requiere de una valoración o de consultas. Sí, dependerá también de cada uno, ¿no? Claro. Me imagino. Pero yo creo que sí que es importante los cambios de ciclo, ¿vale? De época escolar me refiero, ¿no? Cuando pasan de infantil a primaria y de primaria a educación secundaria, ¿no? Y de secundaria, bueno, a bachillerato. Yo creo que los cambios de ciclo ahí sí que es importante, ¿no? Salvo que justo previamente ya se haya hecho una valoración. Pero sobre todo, claro, cada cambio de ciclo escolar implica una serie de exigencias nuevas, ¿no? Y entonces necesitamos saber cuál es la situación del niño, ¿no? A nivel cognitivo, emocional y conductual, para poder hacer las adaptaciones que sean necesarias por parte del colegio y luego también para orientar a la familia cuál es el camino más adecuado, ¿no? Y ajustar exigencias y en fin. Y luego quería comentar otra cosa. Has dicho que es importante, y estoy completamente de acuerdo, en que es necesario iniciar la intervención de forma precoz, la rehabilitación, y yo te diría que es importantísimo por dos razones. No solamente por la intervención que hacemos directamente con el niño, que indudablemente ahí, bueno, pues estamos empujando esa evolución, ¿no? que implica en sí el desarrollo del sistema nervioso central del cerebro, ¿vale?
estamos ayudándole a adquirir nuevas estrategias, etcétera, pero es que por otro lado, un aspecto que creo que es clave y fundamental, estamos orientando a la familia y a todo el entorno del niño, que creo que esto es básico para evitar que de forma futura aparezcan problemas emocionales y conductuales, que son los que aparecen cuando el entorno no entiende lo que le pasa al niño y cuando las exigencias no se ajustan a las posibilidades del niño. Entonces yo, es más, me atrevería a decir que este punto es clave para conseguir, además, una calidad de vida a nivel familiar lo más buena posible, ¿no? Es muy importante, y me estoy acordando yo ahora mismo, el siguiente programa, el tuyo, vamos a hablar de la adolescencia. Creo que ese momento es importante, ¿verdad? Claro, el tener controladísimo lo que me estás hablando de todos los comportamientos, de conducta, conductuales, ¿no? Sí, claro, es clave, y para eso también necesitamos saber cuál es la situación, ¿no?, de ese niño con una buena valoración, ¿no? Que explore, pues todo, ¿no?, lo que es capaz de hacer el cerebro, ¿no? Insisto, en toda esa parte cognitiva de atención, memoria, funciones ejecutivas, cómo está ese niño a nivel emocional y a nivel conductual, ¿no?, en diferentes entornos. ¿Los déficits en los menores se estabilizan? ¿A qué te refieres? Me refiero a estabilizan que ya no se puede trabajar más con ellos. Imagino que habrá algunos determinados, características o que pararán de evolucionar. A ver, la ventaja que tenemos con los niños es que es un sistema, es un cerebro en desarrollo, ¿no? Entonces eso implica una evolución, ¿no?, que con la rehabilitación va siendo dirigida, ¿no?, y entonces digamos que va potenciando para minimizar en la medida de lo posible los efectos de ese daño cerebral, ¿no? Sí que es verdad que hay una estabilización desde el punto de vista de un cambio diferencial, ¿de acuerdo? Sí. ¿Vale? O sea, de un cambio como muy importante, cuanto más tiempo pasa desde el daño, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que por otro lado hay mucho trabajo de adaptación de ese niño a su entorno, del entorno a ese niño, y de seguir aumentando el grado de autonomía. No sé si me explico, sí, ¿no? Sí. O sea, una cosa son cambios diferenciales como muy importantes de no hacer a pasar a hacer, ¿no? Porque claro, no es lo mismo comer, no poder comer solo, ¿no?, que a lo mejor empezar a comer solo con supervisión y solo a lo mejor, no sé, con un tenedor adaptado. Es que el cambio ya es importante. Muy importante. Pero siempre necesita a lo mejor un apoyo, ¿no?, de una tercera persona que esté al lado. Pero claro, es que esa ganancia ya es importante. Es cualitativamente muy diferente. Sí, está claro. Desde el punto de vista del neuropsicólogo, ¿cuál es la mayor dificultad en el diagnóstico del déficit cognitivo y decir esto es un daño cerebral? Esto te lo pregunto porque hay muchísimos padres que, aparte de que les ha costado muchísimo tiempo conseguir una valoración neuropsicológica, pero es que también es porque ellos no sabían lo que tenían que pedir. Y tenemos muchísimos daños cerebrales diagnosticados años anteriores con TDAHs, con cantidad de patologías que no son daño cerebral. A ver, las puntuaciones en las exploraciones que realizamos, ¿vale?, pueden sugerir daño cerebral. Realmente, a ver, no nos dicen si existe 100% un daño cerebral, sí que sugieren, ¿vale?, la existencia de un daño cerebral. El problema es que yo creo que en este aspecto es un poco complejo. Nosotros con nuestras exploraciones sí que valoramos cuánto se aleja de lo que cabría esperar según su edad. Indudablemente, cuanto más se aleje, ¿no?, es más susceptible de que pueda estar ocurriendo algo tan importante y tan grave como un daño cerebral. Pero realmente lo que nos va a confirmar la existencia sí o no de ese daño cerebral son pruebas de neuroimagen. ¿Qué pasa con las pruebas de neuroimagen? Bueno, pues que las que se hacen habitualmente muchas veces no detectan, ¿no? O muchas veces las alteraciones están más en otro tipo de sustancias que no se ven tan bien con estas resonancias, ¿no? Y que tendríamos que pasar a otro tipo de pruebas de neuroimagen, pero que habitualmente no se hace a la población, ¿no? Entonces nos manejamos entre
entre que si yo tengo un niño con una historia de riesgo neurológico, ¿no? Porque, por ejemplo, es un niño que ha tenido un tratamiento, ¿no? Por una leucemia, ¿no? De radioterapia con quimioterapia, que es un niño con un problema cardíaco, ¿no? Y que ha sido intervenido. Eso más las puntuaciones, ¿no? Que obtengo después de la exploración, más el perfil, ¿no? De todo lo que me comentan los padres, ¿no? Sí. De lo que observo, etcétera, me puede llevar a concluir que realmente lo más probable es que este niño tenga un daño cerebral, ¿no? Posterior a la patología que tuvo, al tratamiento, a lo que sea, ¿no? Porque uniendo toda esa información me indica eso. Vale, lo digo porque es la mayor, yo te puedo decir prácticamente el 100% de los socios de Iru Amavi. Vamos, es rarísimo, desde que está la asociación algunos han llegado, bueno, con el daño cerebral muy reciente, pero la mayoría han dado muchos bandazos durante mucho tiempo, sabiendo que a su hijo le pasa algo, y realmente no han encontrado la tecla, ni el profesional, ni la dirección, para decirles que su hijo necesita este tratamiento porque se le diagnostica un daño cerebral. Claro, pero yo creo que ahí es clave la historia médica, ¿no? La historia clínica del niño, ¿no? O sea, para que tenga un daño cerebral adquirido, ¿qué ha pasado, no? Claro, pero es que el problema, yo te estoy hablando de simplemente desde el punto de vista de la experiencia de los padres. Es que te puedo decir así, ahora yo creo que el 80%, y estoy siendo generosa, de los padres de niños que hoy tienen diagnosticado un daño cerebral han salido de alta del hospital sin haber sido diagnosticado un daño cerebral. Ya, claro, ya entiendo a lo que te refieres. ¿Sabes? Sí. Entonces, claro, esos niños, saben sus padres que sus hijos tienen determinados déficits porque los ven, porque los sienten. Sí, y porque yo creo que es clave también notar un antes y un después. Ajá. ¿No? Lo que pasa es que esto en los niños más pequeños, claro, los que son bebés, pues es no mucho más difícil. Claro. Pero, por ejemplo, ahí si es un niño que claramente ha tenido un daño cerebral porque ha sufrido un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular, que por cierto no lo hemos dicho antes, sí. ¿no? O sí, tenemos pacientes con niños con ictus en la asociación. Entonces, evidentemente, eso, pero además es que eso sí que está acompañado además de pruebas de neuroimagen. Sí. ¿No? Entonces, cuando pasa algo tan importante a nivel cerebral, es muy fácil que esté acompañado de consecuencias antes o después. En los más pequeñitos el problema es que muchas veces hay que esperar un poco a ver esa evolución para que se manifiesten de forma más clara. Claro. ¿Vale? No para que no estén, sino que se manifieste de forma más clara, ¿no? Claro. A medida va aumentando las exigencias del entorno, pues va dando la cara a esas dificultades, ¿no? Pero claro, pero cuando hay una historia médica clara, acompañado de, de unas alteraciones que te comentan los padres, de esas dificultades, que no va bien en el cole, que es que al final no aprende, ¿no?, lo que debería aprender según cabría esperar por su edad, ¿no? Claro. Entonces al final esa suma de aspectos evidencian que tienen daño. Pues esa es la mayor inquietud de los padres, ¿sabes? La mayor inquietud de los padres, y sobre todo, cuando estábamos preparando la charla contigo, pues hubo parte de los asociados que sobre todo coincidieron en la misma pregunta todos, el tema de las valoraciones. Uh-huh. Las valoraciones neuropsicológicas. ¿Por qué? Porque es que la práctica de uh-huh. todos estos padres les ha llegado a ver que no hay un tratamiento adecuado a su hijo si no van con el carnet de identidad. El carnet de identidad me refiero a que vayan con una valoración neuropsicológica, sí, o que se la hayan hecho en algún... yo ya no me meto si se lo van a tener que hacer en un sitio o en otro, pero que tengan... Ese es su carnet de identidad. Es que si no, no tienen carnet de identidad. Claro. Y a raíz de ahí, pues todos ya han sentido que es más fácil el que vayan al profesional que necesite, o con la frecuencia que hemos hablado antes que necesite, o con el... Pero mientras no existe eso, es la mayor situación de desorientación y pérdida que tienen los padres, sí, ¿no? Uh-huh. La pregunta es, ¿cuánto tiempo, en qué momento se debería hacer la valoración de los niños, la valoración neuropsicológica? A ver, primero, que por edad lo permitiese, ¿no? Y por situación, es decir, justo después de haber sufrido un daño cerebral
pues hay veces que no se puede realizar esa valoración hasta a lo mejor pasado unos meses debido a la situación, ¿no?, del niño, pero en cuanto se pueda y la situación lo permita, se debe hacer una valoración neuropsicológica, ¿no?, para establecer exactamente dónde están las alteraciones, y además nos sirve de punto de referencia, ¿no?, para valorar la evolución también, que esto también es importante, ¿no? Sí, muy importante. A ver si, bueno, está surtiendo los efectos que nosotros queremos, ¿no?, con la rehabilitación, si hay que cambiar algo, si, bueno, nos ayuda a ir viendo cómo va la situación. Y con esto enlazo, bueno, la parte de la vida de los adultos es social, familiar y laboral, y en los niños es social, familiar y escolar. Ajá. ¿Vale? Es muy importante el colegio. Sí. Y los padres tienen una gran batalla en los colegios. ¿Por qué? Porque los mismos profesores, y vamos, loándolos a ellos con muchísima inquietud, en la mayoría de ellos preguntan a los padres cómo tienen que, bueno, adaptar esos currículums, cómo tienen que adaptar los exámenes, cómo tienen que adaptar los temarios. Y yo creo que los padres, por mucho que sepan, no son las personas adecuadas para eso. Mira, cuando antes me has preguntado la diferencia con adultos, claro, aquí hay otro campo clave, ¿no?, de diferencia, y es todo el trabajo con educación. Con el cole, porque el adulto a lo mejor vuelve o no vuelve al trabajo, pero el niño sí o sí vuelve al cole. O a su cole anterior, ¿vale? O a otro tipo de cole, ¿no?, en función de cuál sea su situación. Indudablemente, al final, el que mejor conoce al niño es el equipo que está trabajando con él, y el equipo es el que se tiene que poner en contacto, ¿no?, con el colegio, y el colegio con el equipo, para elaborar las medidas que se ajusten mejor a las necesidades del niño, ¿no? Y además mantener ese contacto para ir variándolas en función, bueno, pues de cómo vaya evolucionando el niño durante el curso escolar. Pero eso es importantísimo, y tiene que haber línea directa. Pues esa es la parte más problemática ahora mismo. O sea, ahora mismo hay una absoluta incomunicación. O sea, hay casos, pero al final es que no podemos depender de la buena voluntad de los profesionales para esto, ¿no? O sea, porque hay padres, pues bueno, que son muy movidos y enseguida ponen en contacto al neuropsicólogo, al padre, pero hay muchísimos padres que no son capaces de mover toda esa estructura que hay que conseguir. Bueno, aunque yo creo que todos los padres hacen todo lo que pueden por sus hijos, pero bueno, de todas maneras, un adecuado tratamiento tiene que implicar de igual forma a la familia como al cole, es decir, a los padres también. Hay que, nosotros decimos psicoeducar, ¿no? Sí. Informarles sobre qué es lo que ha pasado, qué está pasando y qué puede ir pasando, ¿no? Y dar pautas, dar orientación, acoger, ¿no? Claro. También, y lo mismo también con el cole, porque al cole hay que explicarle, ¿no?, qué ha pasado y por qué pasa lo que están viendo, ¿no? Exactamente. Pero eso es habitual. Vosotros, por ejemplo, desde Beatas, cuando en la unidad de daño cerebral infantil que tenéis, os ponéis habitualmente en contacto, es decir, a partir de vosotros, los colegios son los que más os llaman, es a través de los padres. ¿Cómo lo organizáis vosotros, esa conexión con educación? A ver, habitualmente suelo hablar yo con la orientadora del cole, ¿vale? Suele ser la vía más habitual, sobre todo de entrada. Y luego ya, una vez que esto ha ocurrido, lo que suele ser es que cada profesional se pone en contacto con su homólogo en el colegio, ¿no? Vale. Porque hay muchos de los niños que nosotros tratamos que van a colegios específicos de motóricos, ¿no? Entonces tienen fisioterapeuta, y nuestra fisioterapeuta se pone en contacto con la suya. Exacto, ¿no? Entonces ese suele ser el camino. Entonces, bueno, los padres suelen ser los que dicen, oye, el equipo quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Y los que nos dan los correos, porque ya sabes que esto tiene que ser, ¿no? Sí. Tienen que ser los Hombre, padres privacidad, quien den, claro, está clarísimo, la autorización. Pero una vez que ya está abierto ese camino, somos nosotros y el cole quienes nos vamos poniendo en contacto los unos con los otros. Con lo cual tiene que haber también una relación más o menos periódica y continua durante los años que esté escolarizado, lógicamente con el profesional que está llevando al niño, ¿no? Sí. O sea, paralelamente al tratamiento neuropsicológico que lleva el niño en la consulta que esté, tiene que haber esa comunicación durante el mismo tiempo en la etapa escolar. Sí. Y además lo ideal sería, ¿no?, que desde los coles, que bueno, indudablemente tienen muchísimas cosas, fuesen
detectasen qué está causando un problema, ¿no?, añadido para ese niño, ¿no?, y dijesen, oye, mira, es que resulta que este niño me cuesta muchísimo centrarle en clase, o no para, o yo veo que este tipo de exámenes no es capaz de realizarlo bien, ¿no? O sea, cualquier tipo de ayuda puntual que necesitaran, con ejemplos concretos, como te acabo de comentar, sí, ¿no? Esto a nosotros nos es de gran utilidad, porque es pensar en una situación en concreto y buscar estrategias o compensaciones o, bueno, lo que sea necesario para adaptar la situación al niño y que el niño se pueda desenvolver mejor. Vale, está claro. Eso es algo, una de las patas a seguir trabajando, aunque ya lo trabajamos desde la asociación, pero que muchas veces es lo que más se nos queda un poco descolgado, ¿no? La parte sanitaria y la parte, bueno, pues aguda de la neurorehabilitación, pero claro, ese niño pues se mueve en un mundo escolar y ese mundo escolar es importantísimo, sí, ya no solo a nivel social y a nivel curricular, que tenga que adquirir conocimientos, sino a la hora de ayudarle por sus déficits, ¿no? Hay padres también que opinan que, dependiendo de la edad y sobre todo entre 2 y 3 años, como que las valoraciones psicológicas aportan menos, que son importantes o no son importantes. Yo no sé por qué me han preguntado esto, pero realmente igual han tenido esa experiencia o no se les ha hecho correctamente. A ver, 2-3 años, depende también de la situación del niño. Muchas veces no vamos a poder pasar lo que nosotros llamamos pruebas estandarizadas, es decir, test, ¿no? Contamos con ellos a partir de 2 años y medio, pero lo que sí que se puede establecer es a través de cuestionarios, ¿no?, o de pruebas más del desarrollo, establecer el nivel en el que está en las diferentes áreas, ¿no? ¿En qué nivel está? Sí. A nivel comunicativo, a nivel motor, ¿no?, a nivel manipulativo, etcétera. Y esto es importante, insisto, necesitamos saber en qué situación estábamos y el punto de partida. Entonces, da lo mismo que tenga 2 años, 3, 8 o 1. Hay que hacer una valoración, ¿no?, que nos ayude a establecer en qué situación se encuentra en ese momento. Sobre todo para también saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. O sea, yo, por ejemplo, en el tema de las exploraciones, ¿no?, siempre pongo el mismo ejemplo, y es, si a mí me dicen que un niño no recuerda un texto o no, que responde, por ejemplo, mal a las preguntas de un texto, es que puede ser por diferentes situaciones, ¿no? Sí. Por diferentes motivos. Puede ser porque no está lo suficientemente atento mientras lee ese texto. Entonces serían problemas atencionales y la intervención iría encaminada hacia ese lado, ¿no? Puede ser porque no está entendiendo lo que está leyendo. Entonces sería más un problema de comprensión. Tendríamos que intervenir, ¿no?, y trabajar sobre la comprensión. O puede ser que no recuerde lo que acaba de leer. Entonces sería un problema de memoria. Entonces, claro, necesitamos establecer exactamente dónde están las dificultades para planificar y plantear una rehabilitación exitosa. Porque si no, podemos estar matando moscas a cañonazos. Perfecto. Vamos a trabajar por trabajar, ¿no? Lo has explicado súper bien. Me ha encantado. Una valoración neuropsicológica, Beatriz, ¿se hace en una sesión? ¿Se hacen varias sesiones? Explícanos un poco. Las valoraciones neuropsicológicas que yo realizo y que, bueno, que creo que deben de ser amplias, ¿no?, las realizo en diferentes mañanas y aproximadamente, también dependiendo de la edad, son 6 horas. ¿Vale? Son diferentes mañanas. En función de la edad del niño estoy más o menos tiempo. Los más pequeñitos también las valoraciones son más cortas porque ahí contamos con menos pruebas, ¿no?, para valorar diferentes aspectos, y los niños más mayores pues las valoraciones son más amplias y llegan a ser completas, con lo cual estoy más tiempo, ¿vale? Siempre son por las mañanas, ¿vale? Y en diferentes mañanas. Porque están más despejaditos. Claro, es que imagínate venir después, en el caso de que sea un niño que venga del cole, ¿no?, después del cole, hacer una valoración neuropsicológica. Bueno, pues no me parece que vaya a mostrar, ¿no?, la realidad, ¿no?, de ese niño. Beatriz, ya por terminar, tu experiencia en el daño, como neuropsicóloga, en el daño cerebral infantil, es que sobre todo nos interesa. ¿Te han llegado, los niños que te llegan a consulta, llevan ya mucho tiempo de evolución con el daño cerebral? ¿Llegan muchos niños sin valoración? Pues sí. También
he de decirte, lo que pasa es que yo ya llevo muchos años en esto. Sí que he percibido un ligero cambio, ¿vale? Una ligera mejora, ¿no? En este aspecto, porque simplemente ya por lo menos vienen, ¿no? Sí, es que antes ya es mucho. ni siquiera venían, y cuando venían por problemas de aprendizaje, ¿no? Y a edades mucho mayores, ¿no? A lo mejor venían con 14 años, con 13, ¿no? En situaciones ya que, claro, ahí el tema es mucho más complicado, porque a todos los déficits que presentaban hay que sumar la dinámica familiar que ya llevaba instaurada en tiempo, ¿no? De por qué no hace, por qué no quiere, porque mira qué carácter, es que no se controla, etcétera, ¿no? Ahora siguen acudiendo pocos, ¿no? Pero más, y sí suelen venir sin valoraciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que también porque vienen a buscarla, ¿no? Sí, pues eso es importante, ¿no? Es importante lo que hemos dicho. Yo creo que realmente es como el carnet de identidad del niño que tiene un daño cerebral para poder empezar a trabajar, ¿no? Pero vamos, sin lugar a dudas falta mucha visibilidad a este tema, al daño cerebral adquirido, porque creo que hay muchos niños que pasan por situaciones de riesgo, ¿no? Que empiezan a presentar problemas a medida van avanzando cursos en el colegio, y que claro, esto es una angustia para los padres, porque mucha. Es, bueno, mi hijo, ¿por qué no es capaz de aprender como el resto? ¿Por qué no sigue el ritmo de sus iguales? ¿Por qué no se comporta, ¿no? Como el resto? Es mucho más inmaduro, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto controlarse, ¿no? ¿Por qué es tan agresivo? O, bueno, es que puede pasar cualquiera de estas cosas. Sí, y además poniéndoles nombre a las cosas es diferente, sobre todo el abordaje de eso, ¿no? Mira, yo una de las cosas que sí que noto es que en muchos casos, tras la exploración neuropsicológica, ¿no? que en sí tiene ya valor terapéutico, es cuando vienen los padres y te comentan que es que realmente no saben, ¿no? Si su hijo es un cara dura, ¿no? Y que no hace nada, porque no le da la gana. O no puede. O realmente tiene algún problema. Cuando tú devuelves la información y se da el caso, ¿no? Que es lo que suele pasar, que tiene una serie de dificultades, una serie de alteraciones que le impiden hacer las cosas como cabría esperar según su edad, indudablemente esto para los padres, por un lado es un alivio, ¿no? Para decir, bueno, pues entonces ya sabemos que realmente está pasando algo, ¿no? Por otro lado también muchas veces surge inevitablemente, ¿no? Esa de, Dios mío, y las cosas que le hemos dicho, ¿no? Si esos remordimientos de tanto tiempo, eso también en muchos padres, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos está ese descanso de decir, vale, bueno, tiene estas dificultades, ¿no? ¿Se pueden trabajar? Sí, se pueden trabajar. Bueno, pues vamos a hacer algo por mejorar esta situación. Entonces, en muchas ocasiones me han dicho posteriormente, dice, bueno, pues, oye Beatriz, después de la valoración, no sé qué ha pasado, pero el niño está mucho mejor. Realmente yo no he hecho nada. La valoración, es la percepción de ellos también. Y se ha relajado la situación. Eso es. ¿No? Y la dinámica familiar se ha relajado. Hay más comprensión, ¿no? Se ven las cosas desde otro punto de vista, el niño también lo percibe, el niño también a lo mejor por otro lado se encuentra atendido en ese aspecto, bueno, no sé, ocurren una serie de cosas, bueno, pues que relajan la situación y que lo perciben así. Y que la mejora. O por es lo menos, terapéutico, ¿no? es verdad. Sí, es cierto. Al final es que la desorientación provoca muchísimo estrés y mucha situación de absolutamente de desamparo, ¿no? O sea, los padres de incertidumbre que está pasando, ¿no? Y al final es como un rechazo en todos los aspectos y en todas las situaciones y en todos los ámbitos que crea, pues eso, situaciones cada vez mucho más violentas, mucho más alteradas. Por eso es importante. Pues no sabes lo que te agradezco la entrevista, porque es un paso más a la visibilidad del daño cerebral infantil. Bueno, como lo he dicho antes, creo que una valoración neuropsicológica es el carnet de identidad para poder trabajar, no es algo malo, al revés, yo creo que es buenísimo, que me ha encantado tu último testimonio sobre que también es la simple valoración una inyección terapéutica para la relación entre padres e hijos, simplemente por la comprensión, ¿no? Por comprender qué es lo que está pasando, que es muy importante, volvemos a insistir, en esa valoración neuropsicológica para establecer los déficits cognitivos de ese menor, que hay que hacer ese seguimiento en la etapa de desarrollo, que es muy importante,
y luego la etapa del cole, todos esos años de cole tiene que haber una comunicación estrecha entre ese neuropsicólogo o el profesional que le esté haciendo la neurorehabilitación al niño con el colegio para toda su éxito escolar y para toda su inclusión social y familiar. Muchísimas gracias de nuevo, Beatriz, y espero contar contigo para próximos programas. Por supuesto, yo quería agradeceros el haber contado conmigo, Mar. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Antes de terminar, quisiera hacer una pequeña mención a todos esos cuidadores y cuidadoras que el pasado lunes celebraron el Día Internacional del Cuidador. En el caso de Hiru Hamabi, en la mayor parte de los casos, son los padres y madres quienes hacen ese papel. A esa energía que transmiten los padres cuando se abre una nueva dificultad. A esa sonrisa de orgullo cuando el hijo o hija ha conseguido un objetivo. A esa pelea por conseguir el cole más adecuado, a esa preocupación porque sea acogido en clase, a esa dedicación por ayudarles a adquirir conocimientos, a esas idas y venidas con los profesores para que sepan cómo es su hijo y evitarle en lo posible malos tragos, a esa inquietud cuando te das media vuelta y lo dejas para que sea más independiente y vaya solo, a esa incertidumbre de cómo actuar en su adolescencia, al gran ejemplo que dan esas familias y nos demuestran sus ganas de vivir. Y a todo esto yo, Mar Ugarte, les doy un enorme y eterno aplauso. Volvemos con vosotros aquí en Radio Solidaria Ática FM el próximo 14 de diciembre. Como siempre, segundo viernes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde. No me faltes. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Presentado y dirigido por Hiru Hamabi, Asociación de Daño Cerebral Adquirido Infantil. El segundo viernes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde, en Ática FM. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves? Hemen nago, ikusten nauzu. Estoy aquí, ¿me ves?